Pues vamos a pasar entonces a la siguiente charla. El doctor Eliseo Verdeal Fernández hizo su práctica de oncología, su carrera de oncología, mejor dicho, en el Centro Oncológico de Caracas, y posteriormente completó su entrenamiento en el MD Anderson en Houston y en el Memorial Sloan Kettering de Nueva York. Actualmente hace su práctica en el Hospital Cristus Muguerza de Saltillo y nos va a hablar específicamente de una pregunta importante en el tratamiento quirúrgico del carcinoma epitelial de ovario, y es si en las etapas avanzadas con pronósticos pobres es mejor hacer la cirugía de primera instancia o la quimioterapia neoadyuvante nos puede beneficiar. Doctor Verdeal. Sí, buen día. Muchas gracias a la sociedad, a la doctora Torrecillos, a Lupita por la invitación y la grata estancia en la ciudad. Se preguntarán qué hace un venezolano en Saltillo. Pues huyéndole a la política y huyéndole, y gracias a Dios, a una esposa mexicana. En el marco del mes de celebrarse el segundo año consecutivo del Día Mundial del Cáncer de Ovario, que apenas fue hace 2 semanas, pues nos tocó, fuimos cordialmente invitados para la celebración de este evento. A mí me tocó hablarles prácticamente de lo que es cirugía citorreductora primaria versus neoadyuvancia. Para tales vamos a usar, sabemos que la medicina basada en evidencias y la medicina en competencias, el tratamiento basado en competencias es realmente el futuro de una medicina de gran calidad. Nosotros, para el grupo mexicano, tenemos el de la reunión del consenso del 2011, y del grupo americano pues tenemos el de NSCN del 2014, y ahí basaremos toda la charla básicamente. La problemática pues ya la vimos, ¿verdad? Una incidencia en las últimas 3 décadas con tendencia al aumento, con unas 250,000 mujeres aproximadamente a nivel mundial, de las cuales 2/3 se nos mueren. Enfermedad en grandes estadios, y lo que nos ha dado darles el acrónimo de CEL: silentes, emulantes y letales. Así es esta neoplasia para fines prácticos. Para los no quirúrgicos, dejar algunos conceptos básicos claros. Citorreducción, pues para fines prácticos es obtener enfermedad menor de 1 centímetro para considerarla óptima, o completa, que sería lo idóneo, o subóptima. Citorreducción primaria es aquel paciente que va de primera opción a un procedimiento quirúrgico. Secundaria, cuando hay una recurrencia. Y tenemos lo que serían las cirugías secundarias, donde tenemos un second look o una cirugía segunda vista, hoy día nada más en protocolos de investigación con utilidad. Y lo que sería para nosotros, lo que sería realmente importante, la cirugía de intervalo, que nos hace haber llevado al paciente inicialmente a una neoadyuvancia. Algo importante que debemos de dejar recalcado: no es lo mismo tratar un paciente un 3A, un 3B, que versus un 3C y un 4. Y ahí es donde vamos a enfocar la práctica de hoy. Vamos a centralizarnos en esa parte. Si bien la cirugía es parte de la piedra angular, los cirujanos a veces nos encontramos en esta fase. No se ve abajo, está cortada, pero llega un momento en que decimos: ¿y ahora a quién llamamos, verdad? Realmente, del punto de vista histórico, lo único que les quiero recalcar es que las primeras oforectomías hechas en el siglo antepasado en Irlanda, por una alta mortalidad, posteriormente el grupo de Mays comienza a dejar esta cirugía que en un momento fue exsacrada, dejada de un lado, y se comienzan estos 2 autores a hacer el esfuerzo o a evidenciar que un esfuerzo quirúrgico repercute. Y Lynch, a pesar de que la mitad de sus estadísticas no eran epiteliales, sino que también eran germinales, comienza a tener una sobrevida considerable de 35% a 5 años. Posteriormente, el gran, salto lo tenemos hasta que en 1975 se comienza a hablar como lo que es neoadyuvancia como tal, con los trabajos de Griffith, ¿verdad? Menos de 1.5. Y como siempre en la medicina, emergen en forma fortuita. Digamos que las primeras opciones de neoadyuvancia aparecieron en pacientes que no eran candidatos a cirugía por patología médica, y en un afán de evitar no darles nada, el grupo de Jay comienza o reporta los primeros tratamientos como neoadyuvante. Estos 3 autores hacen una revisión acorde, y vamos a verla posteriormente, de lo que es citorreducción como tal. Y el grupo de Nates, ¿verdad?, pues habla de lo que es hoy, lo que conocemos hoy como cirugía de intervalo.
Si nosotros vemos la gráfica del tiempo, nos damos cuenta que desde el año 70, donde obtuvimos ese 35% de sobrevida para todos los estadios, solamente hemos progresado en 3 décadas y un poquito más, ¿verdad? Y un lustro casi, hasta un 46%, a pesar de todos los avances que tenemos desde el punto de vista quirúrgico, las nuevas drogas, el mejor conocimiento molecular, las vías de señalización. Desgraciadamente es insuficiente. Insisto, no se logra ver la parte de abajo de las prácticas. Es insuficiente todos los conocimientos que tenemos. Cuando nosotros valoramos los factores pronósticos, pudiéramos decir que en general para cáncer de ovario, estadio inicial, es un factor que habla, un factor pronóstico favorable. Cuando tenemos en estadios precoces el grado de diferenciación, pero cuando tenemos enfermedad avanzada, realmente la citorreducción óptima es la que nos va a determinar o va a ser el factor pronóstico más importante en predecir cuál va a ser el resultado de este paciente, como lo podemos ver aquí, duplicando el punto de vista en sobrevida en meses con una significancia estadística. Si nosotros revisamos las guías, nos damos cuenta, los quirúrgicos oncólogos no tenemos tantos problemas, quizás como los oncólogos médicos en que es platinos resistentes, platinos sensibles. Nosotros tenemos 3 grandes opciones. 1, este paciente lo llevas de entrada a cirugía porque le puedes ofrecer una citorreducción óptima. 2, es un paciente que tienes, ya que lo evaluaste, tienes la posibilidad de que sea quirúrgico y lo llevas o buscas algún método que te pueda decir si realmente no hay una contraindicación. Y ese paciente tiene 2 opciones. Luego de ir a la cirugía, va a recibir o quimioterapia intraperitoneal o va a recibir quimioterapia parenteral o una mezcla de ambas. Y para fines prácticos serían las opciones que tenemos desde el punto de vista quirúrgico. En este estadio lo que sí tenemos claro es que necesitamos del arma de ambos. La cirugía sigue siendo, como vimos anteriormente, la piedra angular del tratamiento en cáncer de ovario, sobre todo en estos estadios. Si uno buscase el concepto de lo que es óptimo, se diría lo que no puede ser mejor. Pero lo que no puede ser mejor, por ejemplo, cuando Roosevelt dio su discurso en el año 39, pues lo dio en blanco y negro, y esta señora que está aquí abajo, que Ruth, 11 años después nos dio la televisión, y los que fueron a ver Avatar, pues se dieron cuenta que la televisión o la evidencia holográfica. Entonces lo mismo nos ha pasado a lo que es óptimo para la parte quirúrgica. Si vemos los primeros estudios, -3, y así nos han llevado hasta lo que encontramos hoy día como no enfermedad macroscópica. Y abajo diría que en un futuro probablemente ya vemos a lo que sea enfermedad no funcional o enfermedad no molecular. A medida que avancemos en conocimientos, en drogas, en posibilidades diagnósticas precoces y tratamientos apropiados, probablemente lleguemos a eso. Ok, ya está, no enfermedad funcional o molecular. No hay duda de que definitivamente la mejor opción que puede tener un paciente en estos estadios es la citorreducción óptima primaria. El primer estudio que fue realizado en forma prospectiva, ¿verdad? Para fines prácticos, en el año 2002 por el grupo de Bristol, demostró en ese estudio de que realmente los pacientes que iban a neoadyuvancia tenían una peor, ¿verdad? Que iban a tener una peor sobrevida global. El problema de este estudio es que hubo varios, fue un estudio que incluyó variables heterogéneas, pacientes con citorreducciones menores de 3, estudios prospectivos, algunos no randomizados, estudios retrospectivos. Lo que sí realmente demostró este estudio es que el beneficio de estos pacientes referidos a centros oncológicos y atendidos por oncólogos quirúrgicos o gineconcólogos también es una buena opción. El mismo grupo, luego de casi 10 años, demuestra, y lo veremos posteriormente, que no hay realmente, ya siendo homogeneizadas las muestras, no hay realmente una diferencia significativa entre lo que sería neoadyuvancia y citorreducción primaria. Y ellos lo único que nos alegan es que con cada incremento que uno hace en el 10% de la citorreducción óptima, se asocia a un 5.5% en la sobrevida media. Entonces, esa década siguiente estuvo, ¿verdad?, llena de una serie de revisiones donde básicamente hubo grandes
variaciones en cuanto a la heterogeneidad, en cuanto a lo que era citorreducción, e incluso hasta los grupos etarios de los pacientes, los grupos de quimioterapia, pues que los que anteriormente incluso había pacientes que todavía habían sido tratados con ciclofosfamida y epirubicina, había pacientes que se estaban beneficiando de la introducción a partir de esa década de los taxanos, y lo más importante, el criterio de lo que era citorreducción óptima. A pesar de eso, ¿verdad?, comenzaron a ver dos cosas importantes. La primera es que definitivamente no hay una diferencia significativa en lo que es la sobrevida global en pacientes con neoadyuvancia que van posteriormente a cirugía de intervalo versus citorreducción y adyuvancia. Y ellos concluyen que otra cosa importante, que si bien los pacientes no hay una diferencia en la sobrevida, sí logramos obtener una mayor posibilidad de citorreducción o en la cirugía de intervalo mejor que en los pacientes que fueron inicialmente. Entonces eso nos comienza realmente a abrir las expectativas. El primer gran estudio, metaanálisis prospectivo randomizado, es este grupo que tenemos aquí, ¿verdad?, donde casi la mitad fueron definitivamente a cirugía y después a quimioterapia, es decir, citorreducción primaria o a cirugía de intervalo. Y ellos lo que logran demostrar es que, nuevamente, la quimioterapia no adyuvante con cirugía de intervalo no es inferior a la citorreducción primaria. Como vemos en la siguiente curva, ¿verdad?, podemos ver que no hay una gran diferencia. Nos quedan todavía, aunque tenemos ya datos preliminares y que pareciera que van en el mismo camino, dos grandes estudios, uno es el Chorus y el otro es el grupo japonés. Esos son los estudios que definitivamente, probablemente en los siguientes 4 o 5 años, nos vayan a definir si nosotros pudiéramos plantearle a un paciente de una forma no excepcional, no optativa, una opción de darles quimioterapia no adyuvante. Entonces, ¿qué pasó? Luego de este estudio, pues hemos tenido muchos estudios observacionales. Este es del grupo de inglés, este es el update hecho del 2007 de ellos, donde para fines prácticos nuevamente lo mismo. ¿Qué ventajas tiene darle neoadyuvancia a nuestros pacientes? Estamos hablando de pacientes 3C y 4, acordémonos, ¿verdad? Estos pacientes definitivamente logramos no solamente obtener una mayor posibilidad de una citorreducción, una cirugía de intervalo con una citorreducción adecuada, óptima, ¿verdad?, sino que tenemos menos morbimortalidad. Y esto lo vemos definitivamente traducido en menor tiempo, realmente no menor tiempo quirúrgico, porque, sí, menor tiempo quirúrgico en algún grupo selecto, menor cantidad de transfusiones sanguíneas, menor posibilidad de complicaciones gastrointestinales y urinarias posteriores, algunas de ellas sin tendencia estadísticamente significativa, pero sí se refiere en la literatura que definitivamente les va mejor desde el punto de vista de quirúrgicos. No dejemos de pensar que tenemos un grupo nada chico del 20% en los cuales tenemos respuesta completa desde el punto de vista patológico. Entonces, al quirúrgico, a la hora que te llega un paciente a tu consulta, lo primero que tienes que ver es, si tienes un paciente en un estadio 3, o con enfermedad, lo que te parece localmente avanzada es, le voy a ofrecer de entrada una cirugía de citorreductora primaria. ¿Tengo alguna herramienta que me permita determinar si este paciente de entrada no lo voy a llevar a cirugía, sino que le voy a ofrecer quimioterapia y una cirugía de intervalo? Sobre todo, el temor que uno tiene es darle morbilidad o lo que sería peor, darle una citorreducción subóptima, que lo que no se traduciría más, sino que una selección inadecuada del paciente. Entonces, cuando nosotros valoramos ciertas variables entre los dos grupos, pudiéramos decir, hoy por hoy, la indicación de citorreducción óptima primaria es el estándar en la gran mayoría de las recomendaciones hechas por las sociedades, tanto a nivel nacional como internacional, con una posibilidad de citorreducción óptima, pareciera que fuese mayor, definitivamente. Debemos saber que ahí, cuando uno lleva a un paciente inicialmente a citorreducción primaria, la posibilidad puede llegar hasta un máximo de 70% en las mejores series, mientras que cuando lo lleva, esta puede llegar hasta un 85%. La morbilidad pareciera que fuese menor en el grupo de citorreducción, de cirugía de intervalo. El intervalo libre de progresión de enfermedad
pues definitivamente lo que dice hasta ahora es que es mayor. Sin embargo, también mejora con los pacientes que van a neoadyuvancia y hasta ahora no pareciera haber un impacto como tal. Sí hay una mejora definitivamente en la sobrevida global de los pacientes que van a citorreducción primaria. Es un factor pronóstico establecido, este estará por establecerse. En tipo de estudios, pues tenemos una gran variación en los dos. El costo pareciera que si a la hora de evaluar el punto de vista económico nos diera una cierta ventaja llevar a estos pacientes a neoadyuvancia, si tomamos en cuenta tiempo quirúrgico, transfusiones, tipo de complicaciones, estancias hospitalarias, pareciera que fuera un favor. Realmente, otra de las ventajas es que si a estos pacientes nosotros les damos neoadyuvancia, nos va a permitir evaluar la respuesta in situ en el paciente a la misma recibida. Entonces, uno quisiera como cirujano, ¿verdad?, o como quirúrgico, tener un poquito algo más que no las medidas del azar que nos permitan decir, pues tú vas a neoadyuvancia y tú vas a cirugía. Desde el año 93, así nos formaron a la gran mayoría de todos los cirujanos que tenemos un poquito más de 50 años. Nos hacían lo que era la cirugía del ABC. Pues muchos pacientes entrabas, abrías, veías, y cuando veías que tenías criterios de irresecabilidad, pues cerrabas. Esto no se traducía más en una mala selección de un paciente para ir de entrada a cirugía. El siguiente grupo, pues, o la siguiente evaluación o variable que tomamos en cuenta fue el grupo basado en los trabajos de Nelson, fueron los estudios imagenológicos. Y este grupo en el año 93 fue el primero en determinar algunas variables desde el punto de vista radiológico, como era afección en el diafragma, hilio esplénico, lesiones hepáticas, nódulos ganglionares menores de 2 centímetros o mayores de 2 centímetros, algunos por debajo y otros por arriba de las renales, o afección de la porta hepatis. Y este grupo pues, fue el primero en utilizar un estudio para fines prácticos tomográfico que nos pudiese predecir, con ese valor que hemos seguido, valor predictivo negativo, a quién elegir a ir de entrada a una neoadyuvancia o a una cirugía. 7 años más tarde, el grupo de Bergot pues nuevamente comienza a utilizar no solamente variables radiológicas, algunos con evaluaciones clínicas, algunas con evaluaciones de punto de vista tomográfico, y nuevamente hace mención a que hay pacientes vamos a fallar a la hora de llevarlos de entradas a cirugía. Ellos mismos hacen 2 revisiones. En una utilizan netamente la tomografía con 14 variables y una que es el performance stand del paciente, ¿verdad? Y llegan a la conclusión en su primer estudio, definitivamente, que aquellos pacientes que tenían más de 4 variables tenían un 98% de posibilidades de que la citorreducción primaria fuera fallida. Entonces, en la misma revisión de ellos, 6 años después, ¿verdad?, determinan que hay 2 variables que desde el punto de vista imagenológico nos pudieran predecir esta falla, que son la afección diafragmática y los implantes a nivel del mesocolon. Si nosotros seguimos revisando literatura, nos daremos cuenta que también el grupo del INCAN, ¿verdad?, no solamente tomando en cuenta variables clínicas como es la presencia o no de ascitis, como es la afección a nivel del fondo de saco vesical, lesiones voluminosas palpables, sino también marcadores serológicos como ellos podían obtener, dependiendo del número de variables presentes, un valor predictivo que nos diera la posibilidad de que ese paciente con exactitud pudiéramos determinar quién sí, quién no. El problema de la tomografía es que básicamente es mala para evaluar hígado, es mala para evaluar las lesiones de mesenterio y para el diafragma. Entonces, cuando revisamos cuando nosotros queremos determinar un índice de resecabilidad, nos damos cuenta, como este grupo coreano, donde realmente los modelos fallan. ¿Fallan por qué? Fallan porque no son consistentes en cuanto a las variables a evaluar. Algunos toman clínicas, otras solamente imagenológicas, otros utilizan, como acabamos de ver, marcadores séricos, y otros, como veremos a posteriori, se están basando en lo que serían los hallazgos laparoscópicos. Aquí realmente lo importante es que el modelo tenga o cumpla con los objetivos de que tenga una especificidad, que se puedan validar o que sean reproductibles en otros centros, que es otra de las fallas que han tenido los modelos que hemos tenido hasta ahora. En el año 2010, el grupo del Juan Canalejo en La Coruña, en España,
comenzó a presentar lo que sería la resonancia magnética por difusión. Recordemos que esta se basa básicamente en el movimiento bromiano de la célula y que lo que nos traduce es integridad celular, vascularidad, hipoxia, angiogénesis, ¿verdad? Y pareciera que tuviese un poquito más de sensibilidad, especificidad en lo que falla el ATAC, que es enfermedad hepática, ¿verdad? Las metástasis peritoneales menores de 1 centímetro y los ganglios linfáticos de menor tamaño de 1 centímetro también. Entonces, esto es un estudio que probablemente en algún futuro, en algunos centros que cuenten con él, se pudiese ver la posibilidad de utilizarlo. Esta es una paciente inclusive con un doble primario, una lesión de ovario y una lesión de endometrio, donde podemos ver que en la resonancia magnética por difusión podemos demostrar inclusive hasta el grado de afección en una forma bastante idónea e incluso implantes a nivel de fondo de saco. Lo que sí tenemos claro hasta aquí entonces es que definitivamente tenemos un paciente el cual tenemos que plantearle una opción. Vas a ir a cirugía de entrada, vas a ir a neoadyuvancia de entrada. Y si dijimos que la cirugía es la piedra angular, pues no nos vamos a quedar atrás. La tecnología o la evolución tecnológica nos ha arrastrado en estos últimos 30 años. Nos ha arrastrado estos últimos 30 años. De la cirugía convencional hemos llegado a la cirugía laparoscópica, a la cirugía laparoscópica mano asistida, al single port, a la robótica y hasta ahora, hasta incluso a la de Knox. Realmente, yo creo que el tiempo nos va a dar el lugar a cada área de las opciones quirúrgicas. Lo que sí también tiene que cambiar son lo que vamos a considerar que es una cirugía de calidad. Si nosotros revisamos hoy día todavía las opciones, el paciente, desde el punto de vista de grado de recomendación, deben ir a laparotomías por heridas verticales y no solamente a nivel nacional, como es una de las, variables de evaluación clínica. Sin embargo, tenemos que estar claro que en lugares especiales, específicos, con protocolos bien establecidos, la cirugía laparoscópica y más en los pacientes que van a neoadyuvancia y que tienen una tasa de respuesta completa, es una acción que está palpable definitivamente. Digamos que uno de los inconvenientes que surgió con el abordaje laparoscópico, pues fue el de los implantes a nivel de los puertos, cosa que se pudo fácilmente solucionar en base a había variables como era el volumen de ascitis que teníamos o como el tiempo de inicio de la quimioterapia después del procedimiento quirúrgico y algo más, inclusive el cierre por capas o la resección de la pared del puerto y posterior. Entonces, realmente pareciera que no se traduce para fines prácticos en una forma negativa, no hay una correlación negativa en cuanto a lo que sería la sobrevida de estos pacientes. Lo que sí está definitivamente, establecido es que una herramienta cuando tengamos una duda, luego de haber evaluado a los pacientes desde un punto de vista clínico, imagenológico, serológico, es el uso de la laparoscopia para recordémonos que la tomografía tiene hasta un 10% de falsos o de valor predictivo negativo no adecuado, en el cual no podemos determinar o se nos pueden escapar todavía 10% de pacientes que todavía tendrían el beneficio de ir a cirugía de entrada. Entonces, en esos pacientes la laparoscopía es una muy buena acción. Esta es la experiencia del grupo de Roma, la doctora Fargotti, con sus trabajos iniciales, y ellos a todos los pacientes los llevaban inicialmente a la laparoscopía y secuencialmente en el mismo acto a la laparotomía, conteniendo un valor predictivo negativo, que es lo que más que nos interesaría aquí, del 100%, estableciendo incluso un sistema pronóstico en cuanto a los hallazgos en afección según esta parte de la cavidad abdominal afecta, y de esa manera poder determinar qué paciente se beneficiaría o no de ir de entrada a citorreducción o ir a neoadyuvancia. Entonces, para ellos desde el año 2010 quedó definitivamente bien establecido lo que es la parte de la laparoscopía diagnóstica. Y en nuestro medio, ¿para qué nos pudiera servir? Pues muchas veces tenemos un grupo pequeño de pacientes que tienen gran volumen y no tienen ascitis y necesitamos un reporte patológico. Tenemos un grupo de pacientes en los cuales
debemos evaluar si van a ser actos o no con un mayor valor predictivo, tanto positivo como negativo. En algunos lugares de la República no contamos con todos los, digamos, opciones terapéuticas y nos permitiese, inclusive en algunos centros del INSS, nos permitiese referir al paciente a un tercer nivel. 2% de los pacientes que pensamos que tienen una lesión primaria traen una lesión gastrointestinal, un Krukenberg o algo parecido, ¿verdad? Y también nos permitiría descartar Y la otra cosa importante es que pareciera que estos pacientes, pues definitivamente les podemos comenzar quimioterapia al menos 2 semanas antes de lo que sería un paciente que llevamos una laparotomía exploradora y que fue considerado irresecable o que lo que es peor, que haber tenido una citorreducción subóptima. Entonces, laparoscópica, robótica, ¿verdad? O laparotomía convencional. Se están pasando solas. Definitivamente yo creo que es lo que tengas en tu centro. Si tienes una buena experiencia, si tenemos una buena experiencia, gente entrenada y equipo disponible en pacientes en los cuales es factible ofrecerle a una buena calidad. ¿La están pasando ustedes? Una más. Ahí. Lo que hemos demostrado, lo que la literatura nos ha demostrado es que la curva de aprendizaje para cirugía laparoscópica y robótica es mayor, pero que una vez obtenida esta, la sobrevida, la morbilidad pareciera, la sobrevida no hay cambios y la morbilidad definitivamente es menor. El problema es que si no tenemos todavía estudios que convaliden lo que es citorreducción previa, pues todavía nos va a faltar cuando menos una década más que realmente nos dé una evidencia adecuada para esto. La otra cosa que tenemos que nosotros tener a la mano, todo es cirugía, es decir, si nosotros vemos cómo ha evolucionado el concepto de lo que es la génesis del cáncer de ovario, los stem cell o las células progenitoras que tienen la capacidad, la firma genética de cada una de ellas, que altera una vía de señalización específica que nos da una, posibilidad de respuesta a quimioterápicos o resistencia, y vemos todos los trabajos que estamos publicando, nos damos cuenta que la cirugía no es la única arma con la que contamos hoy día. Entonces, es algo en lo que tendremos que valorarnos en un futuro para poder decidir o tener otros valores, características a evaluar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que una opción era la quimioterapia intraperitoneal? A veces a los oncólogos médicos no les gusta que hablemos de quimioterapia intraperitoneal. En el centro, los únicos 2 casos que hemos hecho, yo siempre he dejado que el oncólogo la ponga para que no diga, pues se siente como excluidos, ¿no? Entonces yo creo que no se trata de eso. La evidencia dice realmente que la quimioterapia intraperitoneal para pacientes en los cuales tuvimos estadios, por supuesto, 2 o 3 nada más. Citorreducción óptima es una elección y los grupos, los estudios del 104, 14 y 72 nos han demostrado que le podemos ofrecer a este grupo de pacientes una mejora de sobrevida hasta de 65 meses. Sin embargo, tiene grandes, inconvenientes, como el que casi la mitad de los pacientes no completan, bien por problemas técnicos en el catéter, bien por problemas de toxicidad, no completan. Entonces, actualmente estamos utilizando híbridos, pacientes que van inicialmente a 2 esquemas de quimioterapia parenteral y posteriormente a quimioterapia, intravenosa y después a quimioterapia parenteral. Yo diría que una forma objetiva a la hora que tienes un paciente enfrente y tienes que determinar qué le vas a ofrecer, pues el grupo etario, su performance, ¿verdad? Su evaluación quirúrgica con sus comorbilidades asociadas, la evaluación clínica, algunos datos de marcadores como pueden ser el CA125, el H4, ¿verdad? Los criterios definitivamente imagenológicos que dispongamos, llámese tomografía, llámese resonancia magnética de difusión, son los que nos van a en algún momento permitir obtener ese paciente selecto de una forma adecuada para ir a citorreducción primaria o una adjuvancia.
Y en aquellos pacientes en los que tengamos alguna duda, creo que definitivamente la laparoscopía es la mejor arma con la que contamos hoy día para poder determinar en quién sí y en quién no. Una vez que nosotros lleguemos a este paciente, pues si estamos en el centro apto para hacer el procedimiento, pues se hace in situ y si no se puede referir. Y lo que lograríamos con esto definitivamente sería, pues entre otras cosas, optimizar recursos sin que esto implique una merma en la sobrevida del paciente o en la sobrevida libre de progresión, sin que esto, o con la ventaja de que esto pareciera irse traduciendo una menor morbilidad y una, cuando menos, igual sobrevida. Yo creo que definitivamente si tenemos tasas de sobrevida global y de progresión libre de enfermedad, la quimioterapia neoadyuvante es una opción válida, que si tenemos o contamos con los recursos preoperatorios que nos permitan determinar o elegir ese paciente y evitar que lo llevemos a un procedimiento quirúrgico que no se traduce más que en retardar el inicio del tratamiento quimioterápico en estos pacientes donde sabemos que necesitamos de las dos armas terapéuticas, es una buena opción. Necesitamos los resultados que nos avalen, aunque pareciera que por allí vamos, igual sobrevida con una menor mortalidad y una mejor posibilidad de tener una citorreducción óptima, ¿verdad? Y individualizar a cada paciente con cualquiera de los esquemas que vimos, valorar el costo-beneficio terapéuticos en centros de referencia con gente preparada en forma adecuada, y la laparoscopía definitivamente tiene un valor no solamente en el estadiaje, sino en aquellos pacientes que van a cirugía de intervalo, donde podemos obtener a veces incluso respuestas completas hasta un 20% y poder ser una arma terapéutica. Para el siglo pasado era lo que se llamaba la cirugía de una sola talla. La citorreducción era lo único que le ofrecíamos a estos pacientes. Si no era citorreductible, pues no tenía el paciente era considerado que estaba mermado desde el punto de vista pronóstico. Este siglo pues parece demostrarnos que la citorreducción sigue siendo la piedra angular, pero que la neoadyuvancia es una arma terapéutica en la cual no merma o no disminuye la posibilidad de que el paciente se cure, ¿verdad? Y que lo que es más importante, que podamos tener respuestas patológicas completas evaluables, posibilidades de darle procedimientos quirúrgicos menos invasivos con menos morbilidad. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Verdeal. Me dijeron por ahí que le preguntara, medio en broma, que si tenemos problemas para manejar un indicador, imagínate para operar con un robot. Realmente no. ¿Cuántos robots tenemos en la República? 3. En el DF no hay 4, 2. En el DF hay 2, en el Monterrey hay uno que está en el San José y en Guadalajara hay otro. El problema es, aquí sí sería curva de aprendizaje, aquí sí sería volumen de pacientes. Yo creo que sí, no tengo ninguna duda que a lo mejor la gente del INCAN tenga una posibilidad franca y la gente del siglo XXI tenga la posibilidad. Para la gente que estamos fuera, acordarnos que no solamente son implicaciones de evidencia, sino también de disponibilidad de recursos, ¿verdad? Sí creo que sea una opción, creo que va a ser un buen procedimiento, definitivamente, sobre todo en los pacientes que van a cirugía de intervalo y sobre todo en aquellos que tenemos una respuesta, ya sea completa o parcial, y que sea factible el procedimiento. Lo que hay más reseña o más reserva, diría yo, sería en NOPS, ¿verdad? Definitivamente, pues NOPS todavía para oncologías falta que pase la prueba del tiempo. Esa sería mi percepción. Algunas otras preguntas. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para hacer una citorreducción por laparoscopía? ¿Usted cree que ya estamos preparados para hacer laparoscopías en etapas avanzadas o solamente tempranas? Yo creo que definitivamente está totalmente indicada en estadios 1, 2. O sea, definitivamente la literatura es lo que avala. Para estadios 3 y 4 tengo mis dudas realmente. Sin embargo, una opción sería en estos pacientes, si el tiempo nos demuestra que la neoadyuvancia es una buena opción, estos pacientes llevarlos a neoadyuvancia y en los que logremos una respuesta parcial o completa, creo que van a ser buenos candidatos para hacerlos desde el punto de vista de la laparoscopia. Hay que acordarnos algo, hay mucha gente piensa, no sé qué piensa la gran mayoría, pero las linfadenectomías pélvicas y paraórticas infraduodenales son parte sistemática, según las recomendaciones, del procedimiento
del procedimiento de una citorreducción óptima como tal, ¿verdad? No solamente el estallaje inicial. Eso no sería el problema. Yo creo que el problema mayor serían aquellos pacientes que tienen enfermedad voluminosa, sobre todo cuando hacemos, la gente que hace laparoscopía digamos de estadificación, pues cuando entras usas un sistema de carcinomatosis, el que tú quieras, de modo que puedas saber en qué score estás montado y qué posibilidad tienes de resolver o no. Cuando tienes un paciente que tiene un score, digamos que si quieren aplicar el de Sugar-Baker, arriba de 18, ese paciente no se va a beneficiar ni de la laparoscopía ni probablemente de la cirugía de entrada abierta. Entonces, ese paciente debe ir a neoadyuvancia. Ese paciente, la ventaja de hacerlo laparoscópico es que el paciente se va a recuperar de una forma más rápida y va a comenzar quimioterapia de una forma precoz. Entonces, yo creo que sí, en ese grupo de pacientes, definitivamente sí va a tener opción. ¿Qué utilidad tiene actualmente el PET-CT, tanto para la evaluación inicial de un paciente que se acaba de diagnosticar, como también antes de las cirugías de intervalo? El PET tiene su gran ventaja, yo diría básicamente, definitivamente en aquellos pacientes en los cuales ya tú fuiste a una cirugía, citorreducción óptima, le diste adyuvancia, comienza a elevar marcador sin evidencia clínica o tomográfica de enfermedad. Para los pacientes en los cuales tienes volumen de enfermedad, el PET es bueno para darte enfermedad activa. Sin embargo, creo que tiene las mismas limitaciones que la tomografía a la hora de evaluar el volumen, lo que es la raíz del meso, ¿verdad? Básicamente, que te pudiera en algún momento decidir cuántas resecciones intestinales, aparte de lo demás, tengas que hacer. Entonces, yo creo que el PET de entrada hoy por hoy no está indicado. Si nosotros tenemos un centro que lo tienes de disponibilidad y una opción sería pues poder valorarlo en forma prospectiva contra la tomografía convencional e incluso contrastar la laparoscopía, pudiera ser una opción, pero de entrada no está ni tan siquiera indicado como sistema de estadificación inicial de la... Otra pregunta, cubriendo dos a la vez. ¿Cuál es la indicación actual que tenemos para hacer quimioterapia intraperitoneal y si conoce algún centro en México con suficiente experiencia como para que sea un sitio de referencia? Realmente son 3 o 4, no más de estadio 3, citorreducción óptima, ¿verdad? Y disponibilidad de los recursos. La gente del INCAN tiene algunos casos hechos, que es la que más ha hecho. Nosotros hemos hecho 2 y los dejamos venimos de un hospital chico donde realmente pues ustedes cuentan con residentes de oncología, nosotros somos residentes de cirugía, realmente se nos ha hecho problemática la posibilidad de establecer quimioterapia intraperitoneal. Sin embargo, los grandes centros de referencia, la estadística que nos han presentado no es mala, al contrario, yo diría que es muy buena y por eso desde hace unos 3 o 4 años forma parte del esquema de tratamiento o la opción terapéutica en estos pacientes. A veces creo que lo que le daría cabida sería la integración del equipo médico quirúrgico al inicio. No sé si alguien de la sala tiene experiencia en quimioterapia intraperitoneal, pues si la tiene, yo creo que sería una buena opción que nos manifestasen su experiencia. Realmente la nuestra no ha sido buena. Nos preguntan también que si en un paciente con datos clínicos y radiológicos, además de serología sugestiva de una neoplasia epitelial de ovario, ¿es válido hacer una citorreducción sin diagnóstico histopatológico? No, yo creo que el diagnóstico histopatológico definitivamente es necesario. Recordémonos que, pues, primero un 2% de las histopatologías pueden cambiar a vía digestiva. Y mucha gente me diría, bueno, ¿y no podemos hacer citorreducción en cirugía primaria vía digestiva? Yo creo que sí se necesita una confirmación definitivamente histopatológica, bien sea citológica cuando menos, o cuando lo ideal sería que fuera histopatológica. Una pregunta más, ¿qué papel tiene la peritonectomía HIPEC?
Ok, el HIPEE básicamente tiene varias indicaciones. Si nosotros revisamos la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica en Estados Unidos, está el grupo de Esquivel, que ha venido N cantidad de Sugar Baker, que han venido N cantidad de veces a ESMEO, ¿verdad? Y sí realmente tiene su indicación, todavía está en segunda línea. Pacientes en los cuales han tenido recurrencias, que han ido a quimioterapia sin respuesta. También tiene unos criterios de selección, como son el tener enfermedad resecable con menos de, sin que te dejes un intestino corto, que no tengas afección de la serosa peritoneal difusa o, lo que es peor todavía, enfermedad intramural intestinal. Entonces, sí es una opción válida, actualmente yo creo que se le está dando su verdadero, el péndulo está llegando a darle su ubicación adecuada, el HIPEE es una opción válida. Acordarnos que nosotros tenemos 2/3 de pacientes en estadios 3 y 4 y de esos el 70% más o menos van a recurrir. Entonces, eso es una arma terapéutica con la cual podemos contar y que nos va a dar casi un 20% de posibilidad que estos pacientes tengan una sobrevida a los 3 a 5 años. Entonces, yo creo que es una arma muy válida. Si tenemos problemas para la parte digamos, quimioterapia intraperitoneal, pues el HIPEE no se queda atrás. Necesitamos la disponibilidad, pues uno pudiera decir, bueno, podemos hacer la técnica de coliseo y le hacemos lo que hacíamos hace 10 años atrás, pero se ha visto que realmente los sistemas cerrados son mucho mejores, entonces necesitamos un equipo especial para su desarrollo. Nos quedan 4 minutos para terminar este bloque. Hago un comentario para contestar 2 preguntas y luego 2 preguntas más al doctor Verdeal para terminar esta parte. Los medicamentos que actualmente están utilizándose y con mejores resultados para quimioterapia intraperitoneal son el cisplatino y el paclitaxel, y de momento los antiangiogénicos todavía no tienen un papel muy bien definido. Ese es el comentario. Y las 2 preguntas que le quiero hacer al doctor son, ¿en qué momento es válido hacer una cirugía para conservación de la fertilidad en carcinomas epiteliales de ovario primero? Y ahorita dejo la última después de su respuesta. Definitivamente estadios 1A, 1C, G1, con deseo o con paridad insatisfecha o sin paridad. Haciendo mención que estos pacientes, nosotros hemos tenido 2 casos, los 2 casos los hemos mandado a revisión patológica de modo de estar definitivamente claros de que son. Mucha gente dice si hacer o no hacer realmente una biopsia contralateral, si no hay afección macroscópica, tomográfica o imagenológica, no se hace. El paciente debe recibir o debe ir a digamos a la fase de fecundación y una vez terminado se debe completar el tratamiento. Eso es lo que hacemos nosotros. ¿Okay? 1A o 1C, G1. Algunos dicen que hasta G2, pero G1 no hay ninguna duda. Con paridad insatisfecha. Pregunta con respuesta directa, sí o no. ¿Es necesaria la linfadenectomía para poder hablar de una citorreducción óptima? Sí. En la primera parte de la pregunta sería porque un 30% de los pacientes que son estadio 1, ¿verdad? Luego de hacer el protocolo completo pueden pasar a ser un estadio mayor de eso. Y en la segunda, si revisamos la literatura, hasta ahora la disección linfática sistematizada es la indicación hoy por hoy. Alguna gente decía que si no había afección del epiplón, algunas estirpes histopatológicas con menor, como los mucinosos, que de repente, pero hasta hoy la indicación, la evidencia dice que se debe hacer una linfadenectomía pélvica bilateral y una aórtica infraduodenal sistematizada. Y la última pregunta es que si la citorreducción es necesaria en el carcinoma de ovario borderline. Acordémonos que tiene 2 variables muy particulares estos. 10 a 15 años menos en la incidencia del grupo etario y una sobrevida o un comportamiento biológico menos agresivo. Entonces, definitivamente estos pacientes deben ir a citorreducción.